Bienvenidos una vez más a mi canal. iPad Pro con el procesador M2 o de sexta generación de 12.9 pulgadas. Vamos a hacer una review y vamos a ver qué tan buena es. Vamos a empezar primero con el precio de este dispositivo. Este iPad me costó unos 5.750.000 pesos colombianos, que son aproximadamente unos 1.420 dólares. Más o menos. Déjame saber acá abajo en los comentarios cuánto cuesta uno de estos en tu país. También les recuerdo que esta es la versión de 128 GB con conexión celular. Tenemos aquí para meter una SIM card y activar un plan de datos móviles. Solamente funciona para datos móviles, no funciona ni para recibir mensajes de texto ni llamadas. Entonces, como les decía, tenemos una pantalla de 12.9 pulgadas, que es una pantalla bastante grande. No es como exageradamente grande, o sea, como algo enorme, pero pues sí es más grande de lo que ya estamos acostumbrados. Vamos aquí a colocar un video en 4K para que más o menos vean la calidad de imagen que tenemos aquí, porque sinceramente que la calidad de imagen es muy buena. Tenemos una pantalla Liquid Retina XDR con mini LED y tenemos una capacidad de 1000 nits de brillo y 1600 nits para contenido en HDR. Si de pronto no entiendes muy bien o no sabes sobre estos números que te acabo de nombrar, eso quiere decir en pocas palabras que tenemos una pantalla muy brillante. Tengamos en cuenta que el iPad de 11 pulgadas solamente tiene 600 nits de brillo y no tiene tecnología mini LED. Entonces vamos a subir un poquito el brillo, vamos a subirlo completamente. Claramente ustedes no lo están notando aquí exactamente de la misma forma como yo lo estoy notando, pero te puedo decir que los colores son pero muy bonitos. El brillo de la pantalla es muy alto también. Cuando estamos viendo contenido en HDR es mucho más alto. Vamos a adelantar un poco aquí el video. Tiene unos colores muy vivos, muy bonitos, una calidad de imagen muy nítida también. Al tener esa tecnología de mini LED, los negros son negros un poco más puros. No es una pantalla OLED, así que en estas partes negras los píxeles no están apagados. Simplemente están a un brillo muy bajito que sinceramente casi no se nota. Uno está viendo esto en algún lugar muy oscuro o con muy poquita iluminación y prácticamente se ve como si en las partes negras los píxeles estuvieran apagados, pero pues no están apagados, simplemente tienen un brillo muy bajito que casi no se ve. También tenemos tecnología ProMotion con 120 Hz en tasa de refresco. Eso lo que quiere decir es que vamos a tener una pantalla muy fluida al momento de estar moviéndonos por la interfaz. Pero entonces, ¿qué significa lo de ProMotion? Esto es que la pantalla se va adaptando dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, abrimos aquí Apple Music y deslizo la pantalla. Ahí se está moviendo a 120 Hz, pero cuando se va deteniendo el contenido que acabo de deslizar, la pantalla se va ajustando a 60, a 30, a 10, hasta que la pantalla se detenga completamente. Y esto se puede notar un poco, ¿sabes? Se nota un poco, más que todo cuando tenemos el modo oscuro activado. Entonces aquí la pantalla se está moviendo a 120, pero cuando se va deteniendo el contenido, uno puede ir notando cómo va bajando la tasa de refresco hasta que se detenga completamente. También, por ejemplo, si estamos viendo algún video que sea, por ejemplo, a 60 fotogramas, la pantalla se va a adaptar a esos 60 fotogramas. Pero ahora, entonces todo eso es como los puntos buenos que tenemos de la pantalla de este iPad, porque también hay algunas cositas negativas o algunas cositas no tan buenas. Entonces, el principal como problema o inconveniente que tiene esta pantalla es este efecto blooming. Este es el efecto blooming que generan las pantallas con mini LED. Entonces, como puedes ver, vemos que hay como un resplandor al lado de los iconos. Esto se nota cuando tenemos el modo noche o cuando tenemos algo oscuro en la pantalla. Entonces, aquí puedes ver que en las partes negras se ve bien, pero ya en la parte donde tenemos estos iconos se ve como ese resplandor. Por aquí también se puede notar. Y pues bueno, sinceramente aquí también en esta imagen que tengo pues se ve como muy exagerado. No es que se vea tan fuerte así, pero sí lo puedes notar. Bien, lo puedes notar. Entonces ahora vamos a probar un poco el sonido. Les recuerdo que tenemos 4 parlantes estéreo, 2 en el lado derecho y 2 en el lado izquierdo.
El sonido es lo mejor que he podido probar, sinceramente. Tuve la MacBook Pro de 15 pulgadas, tengo la MacBook Air de 13 pulgadas, tengo el iPad de sexta generación y ahora tengo este iPad Pro, y de todos los teléfonos que he probado, de todos los dispositivos que yo he tenido, este es el que mejor sonido tiene. Y no estoy exagerando, el sonido es fuerte, es claro, tenemos buenos bajos, tenemos buenos agudos, tenemos buenos graves. 10 de 10, sinceramente 10 de 10 en cuanto a sonido, y en cuanto a pantalla también, a pesar de este pequeño problemita del blooming, 10 de 10 también. Aunque bueno, ahora que estoy tocando otra vez el tema de la pantalla, también hay algo que tengo que decirles. Al tener una pantalla con una calidad tan alta o tan buena, cuando estamos viendo videos en 4K, por ejemplo, cuando estemos viendo videos en 2160p, la calidad de imagen excelente. Cuando estamos viendo videos en 1440, también excelente. Pero ya cuando vemos videos en 1080, ya se empieza a ver que ha bajado un poco la calidad de la imagen. Y con 720, pues más todavía. Y pues esto es debido a que la calidad de la pantalla es muy superior. No es como algo muy importante o que moleste o que incomode, no, pero pues simplemente te lo estoy contando. Bien, entonces ahora pasemos a hablar un poco sobre la conexión que tenemos en el iPad. Tenemos un USB-C Thunderbolt. Con ese USB vamos a poder conectar diferentes accesorios, como por ejemplo este adaptador que es con conexión USB-C. Tenemos por aquí otra conexión USB-C, que este nos sirve para cargar nuestro iPad cuando estemos utilizándolo. También tenemos dos USB-A, también tenemos entrada para la tarjeta micro SD y para la tarjeta SD. Por este lado de acá tenemos para conectar un cable HDMI. Entonces, al conectar esto en nuestro iPad, vamos a tener todos estos puertos disponibles para conectarle accesorios, ya sean por ejemplo discos duros, memorias, conectarlo a un monitor con el cable HDMI, y mientras tanto también vamos a poder conectar a cargar nuestro iPad. Esta conexión Thunderbolt admite hasta 40 gigas por segundo, pero pues para eso necesitas accesorios Thunderbolt. Este no es Thunderbolt, pero pues al momento de transferir datos, archivos desde mi disco duro a este iPad, lo hace bastante rápido. Entonces con un Thunderbolt sería muchísimo más rápido. Aquí ya tengo conectado este mouse, que es un mouse súper viejo, pero pues de igual forma funciona. Como puedes ver aquí nos sale el punterito. Y tengo conectado un disco duro también. Si queremos entonces acceder a nuestro disco duro, vamos a poder entrar aquí en la carpeta de archivos. Es que la mesa no me ayuda. La mesa no me ayuda. Vamos a colocarlo por acá. Entonces entramos aquí a la carpeta de archivos. Aquí ya nos aparecen todos los archivos. Y aquí a este lado de acá, aquí a la izquierda, vamos a tener nuestro disco duro. Entonces aquí tengo esta carpeta o este disco duro que se llama, es que lo tengo particionado como en 3 partes, en 4 partes. Esta partición aquí que se llama No Name y esta otra que se llama Windows. Entonces desde aquí voy a poder previsualizar lo que tengo en el disco duro. Y si queremos, por ejemplo, pasarlo a nuestros documentos o copiarlo a la memoria interna del iPad, le damos clic derecho y aquí donde dice copiar, espero que se esté viendo en la pantalla. Aquí le damos en copiar, después entramos aquí a nuestra partición del iPad, por ejemplo aquí donde está descargas, y aquí le damos clic derecho y le damos en pegar. Y ahí ya se empieza a copiar el archivo. Entonces pues yo, bueno, le voy a dar cancelar porque pues no quiero que se me pase. Pero pues simplemente les estoy enseñando más o menos cómo funciona. Entonces aquí deslizamos hacia arriba y ya nos vamos directamente a la pantalla de inicio. Entonces al tener nuestro mouse conectado, pues vamos a poder utilizarlo así directamente. Como puedes ver aquí, vamos a entrar ahora a las fotos. Aquí entramos a esta otra foto. Si nos salimos, podemos deslizar completamente hacia abajo para irnos a la pantalla de inicio. O también podemos presionar hacia abajo para abrir nuestras aplicaciones que tenemos abiertas. También si conectamos un monitor externo o un televisor por medio de HDMI, vamos a tener la posibilidad de utilizar 4 aplicaciones en el televisor y 4 aplicaciones en el iPad al mismo tiempo.
Entonces aquí, como puedes ver, puedo tener la posibilidad de pasar aplicaciones del iPad al televisor y del televisor al iPad. Puedo tener varios juegos abiertos al mismo tiempo. No sé cuántas personas jueguen diferentes juegos al mismo tiempo, pero pues está esa posibilidad. También tenemos la opción de hacer las aplicaciones a pantalla completa, ya sea para ver series, películas o no sé lo que sea. Y para que esto funcione debes de tener sí o sí el Stage Manager activado, porque si no lo activas, lo único que hará será como duplicar la pantalla. Y todo esto pues gracias a este adaptador USB-C que tenemos aquí. Mira, ahí está el disco duro, sino que pues en la pantalla no me cabía, porque pues no tengo como mucho espacio aquí, ¿bien? O sea, este espacio que estás viendo aquí es todo lo que tengo para grabar. También con este iPad se introdujo lo que es el Apple Pencil Hover. Recordemos que este iPad es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Pues como su nombre lo indica, vamos a tener un puntero flotante. Solamente con acercar nuestro Apple Pencil a la pantalla vamos a tener algunas opciones. Por ejemplo, si estamos dibujando, si estamos escribiendo, vamos a poder ver una previsualización del lápiz que estamos utilizando. En caso de que estés pintando, si tenemos por ejemplo un color amarillo sobre el dibujo que estamos haciendo y seleccionamos otro color, vamos a poder simplemente pasar el lápiz por encima del color que teníamos anteriormente, en este caso el amarillo, y vamos a ver una previsualización de cómo nos quedarían esos dos colores mezclados. También si estamos por ejemplo editando alguna fotografía, queremos aplicarle filtros, vamos a poder pasar el lápiz por encima de los filtros y vamos a ver una previsualización de cómo nos quedaría cuando esté el filtro completamente aplicado, sin tener que estar aplicando el filtro, deshacerlo, volver a aplicar el otro, deshacerlo y así constantemente. Simplemente pasamos el lápiz y listo. Pero pues sinceramente yo no voy a probar, creo que nunca, esa función, porque no pienso comprar el Apple Pencil, ya que pues nunca lo voy a usar. O sea, simplemente no lo usaría y ya. Ya que yo simplemente compré este iPad, 1, por la pantalla y 2, por el procesador, porque yo supongo que este iPad con el procesador M2 que tiene la misma MacBook Pro de 13 pulgadas y la misma MacBook Air de 13 y 15 pulgadas, supongo que este iPad va a durar mucho tiempo, más que todo por la pantalla. O sea, la pantalla era lo que más me interesaba. Ya que estábamos hablando entonces del procesador, este iPad tiene el M2 con 8 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU. ¿Sabes qué es tener el procesador de uno de los mejores computadores del mercado en un iPad? Esto es increíble y ya te voy a mostrar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Tenemos para el single core 2495 y para el multicore 9553. Son números muy altos y pues bueno, es que tenemos un procesador muy potente también. Aquí en Antutu, aquí fue donde más me sorprendió, tenemos 1.932.025 puntos en Antutu. O sea, ¿te alcanzas a imaginar el poder que tiene esta iPad? Tenemos casi 2 millones de puntos en Antutu, o sea, eso es demasiado. Entonces, para las personas que de pronto no entiendan mucho sobre estos puntos o estos números que te estoy mostrando aquí, eso se traduce a que tenemos un rendimiento muy bueno. Vamos literalmente a poder jugar cualquier juego que nosotros queramos. Por aquí ya estaba probando el Genshin Impact. Y como puedes imaginarte, no tuvo ni un solo trabón, ni un solo lagueo, nada. Calidad de fotogramas, nada es nada. Aunque, como ya de pronto muchos de ustedes saben, yo no soy mucho de jugar estos juegos. Así que sinceramente no sé dónde cambiarle como la resolución o dónde subirle lo de los fotogramas por segundo o algo así, pues no lo sé. No soy mucho de jugar este juego, apenas lo estoy probando para hacer este video, ya que dicen que este juego es muy exigente, que requiere muchos gráficos y todo eso, entonces por eso lo estoy probando. Y por aquí sin ningún tipo de lag, de problema de ralentización, nada. O sea, nada es nada. Con esta pantalla que tenemos, con este sonido estéreo que es como medio envolvente, digámoslo así, jugar aquí es toda una experiencia. Sino que pues bueno, esto es como toda una historia que cuentan aquí, entonces hay que estar como mucho tiempo jugando. Pero pues bueno, vamos entonces ahora a probar quizás con otro juego. Vamos a entrar al Call of Duty Mobile. El Call of Duty Warzone todavía no está disponible, ya intenté descargarlo porque ya me lo habían pedido anteriormente en mi canal secundario o en mi nuevo canal. Y está disponible a partir de noviembre de este mismo año, pero pues ya lo tengo en la lista de espera.
Entonces cuando salga lo voy a probar en mi nuevo canal, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Te voy a dejar enlace acá abajo en la descripción. Y pues voy a probarlo también en el iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, el iPhone 12 también si quieren, o pues bueno, ustedes me dejarán saber. Así que pues nada, ve y suscríbete para que no te lo pierdas. Bien, entonces aquí ya tengo abierto el juego. Vamos a mirar por aquí los gráficos que tenemos. Como puedes ver, vamos a poder seleccionar la calidad gráfica en muy alta y los cuadros por segundo lo vamos a poder seleccionar en ultra. Mira nada más los gráficos que tenemos, son muy buenos, 10 de 10. Bien, así que al momento de estar jugando vamos a tener una muy buena experiencia. Ya todos estos son los juegos que he probado, como lo que es el PUBG, el Asphalt 9, el CarX. Bueno, entremos aquí a CarX porque con este juego hay algo. Por ejemplo, en el iPhone 11, en el iPhone 12, este juego va lento, hay tropezones, hay caídas de fotogramas, se traba y pues con este iPad no pasa nada de eso. Entonces vámonos aquí a los gráficos, todo está al máximo, los FPS los podemos colocar sin límite, la intensidad del humo en alto y fíjate las transiciones cómo las hace de bien. Literalmente aquí vamos a poder jugar cualquier cosa sin nada de ralentización. Vamos a chocarnos por aquí y fíjate nada más las animaciones que tenemos, se hacen muy bien. Al chocarnos así de esta forma, por ejemplo con el iPhone XS, con el iPhone 11, se ve lento, pero aquí no pasa nada de eso. En este momento tenemos la última versión de iPadOS 16.6 y ya dentro de un mes y medio aproximadamente, o casi 2 meses, sale la versión oficial de iPadOS 17. Y claramente este iPad va a actualizar sin ningún problema, va a tener todas sus novedades disponibles. Déjenme saber más o menos cuántos años de actualizaciones crees tú que le queden a este iPad. Este iPad pues salió hace poquito, hace 8 meses o 9 meses aproximadamente. Y no me quiere buscar la actualización. Y pues normalmente los dispositivos de Apple actualizan de 5 a 6 o hasta incluso 7 años. Así que yo calcularía que aproximadamente este iPad puede actualizar hasta iOS 24 o iPadOS 24. ¿Es posible que sea más? No lo sé. Déjame saber tú acá abajo en los comentarios cuántos años de actualizaciones crees que le darán a este iPad. Y pues tenemos las novedades que ya tenemos en iPhone, por ejemplo lo que es el Live Test. Entonces con el Live Test, por ejemplo, tenemos aquí un número y el dispositivo lo entiende como si fuera un número de teléfono. Entonces podemos realizar llamadas utilizando el iPhone, ya que recuerden que no podemos hacer llamadas telefónicas directamente desde aquí. Tendríamos que utilizar el iPhone. Podemos enviar mensajes de texto, hacer videollamadas por FaceTime de audio, agregarlo a contactos o simplemente copiarlo. En caso de que haya algún texto, por ejemplo este que tenemos aquí, vamos a poder seleccionarlo todo, vamos a poder consultarlo, vamos a poder traducirlo, vamos a poder buscar en internet, compartirlo y lo mismo de siempre. Si tenemos una fecha, vamos a poder agregarla al calendario, por ejemplo aquí, agregar al calendario, crear evento, crear un recordatorio, mostrar en el calendario. Entonces aquí ya nos manda directamente a esa fecha que tenemos acá en las fotos. Todo esto también funciona desde la aplicación de la cámara. También algo bastante bueno que tenemos con iPadOS 16 es esta opción que se llama organizador visual. Entonces al tenerlo activado vamos a tener la posibilidad de abrir hasta 4 aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo aquí tengo abierta la configuración, por acá puedo colocar las fotos. Entonces aquí puedo hacerlo de diferente tamaño, acá tengo las fotos, acá tengo configuración. Si quiero abrir Safari simplemente arrastro el icono hasta aquí en el medio y voy a poder seguir viendo el video que estaba viendo mientras tengo las fotos y la configuración abierta. En caso de querer abrir por ejemplo algún otro juego hacemos exactamente lo mismo. Si queremos abrir un juego o algo, pues simplemente buscamos aquí en la biblioteca de aplicaciones el juego o cualquier otra aplicación que queramos abrir y la arrastramos aquí en este organizador visual. En caso de que quieras tener otras 4 aplicaciones abiertas, pero pues en una pantalla diferente o en un escritorio diferente, digámoslo así, lo único que tenemos que hacer es deslizar desde la izquierda hacia el centro de la pantalla. Y aquí ya se nos abren como estos escritorios, digámoslo así. Entonces acá tengo el calendario.
Y si quiero abrir entonces otras 4 aplicaciones, venimos aquí a la biblioteca de aplicaciones y seleccionamos otra aplicación. Por ejemplo, en este caso vamos a abrir Pinterest. Entonces aquí, como puedes ver, calendario, Pinterest, y aquí, como de esta etiqueta que tenemos, vamos a poder seleccionar un tamaño más pequeño o más grande. Si quiero otra aplicación, hacemos exactamente lo mismo. Venimos aquí a la biblioteca de aplicaciones y seleccionamos otra aplicación. Si se nos oculta es porque lo tenemos por aquí atrás. Entonces por aquí vamos a abrir otra aplicación. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Esta también vamos a hacerla más pequeña. Y vamos a abrir otra aplicación, pues porque ¿por qué no? Vamos entonces a abrir lo que es Disney Plus, por ejemplo. Aquí atrás nos queda, de aquí lo hacemos un poco más pequeño. Y como puedes ver, tengo 4 aplicaciones en este escritorio. Vamos a hacerlo más alto, este también y este también. Entonces tengo 4 aplicaciones en este escritorio. Si deslizamos aquí, tenemos el otro escritorio con las otras 4 aplicaciones. Y así vamos a ir creando otros escritorios con las aplicaciones que nosotros queramos. Entonces son 4 aquí, 4 acá, y tenemos por ejemplo acá el Genshin Impact. Digamos que por alguna razón quiero tener como un escritorio solo de juegos, entonces arrastro el otro juego aquí a este escritorio. Y como puedes ver, ya tenemos lo que es el CardX y el Genshin Impact acá en este mismo escritorio. Vamos a correr aquí otra vez y vamos a colocar el Call of Duty y vamos a meterlo aquí también. Tengo este otro escritorio con las redes sociales y con Disney Plus y Star Plus. Y el calendario también. Y acá tengo este otro con las fotos, el Safari y la configuración. Y así muy fácilmente vamos a poder cambiar de escritorio con todas las 4 aplicaciones que tengamos abiertas en cada uno de ellos. Si por ejemplo en este escritorio quiero cerrar algunas aplicaciones, hay varias opciones o varias maneras de hacerlo. Aquí arriba nos aparecen esos 3 punticos. Si tocamos ahí, vamos a ver 3 opciones, bueno, 4 opciones más bien. Ver en pantalla completa, se nos hace grande. También vamos a poder agregarlo a otra ventana, vamos a poder minimizarla o vamos a poder cerrarla. Entonces si cerramos esta aplicación, pues ya se nos va. Si cerramos esta otra que son las fotos, ya se nos cierra. Este que es el juego de Subway Surfers, se nos va. Y Safari, digamos que quiero quedarme solamente con Safari, entonces lo dejo ahí. La otra opción que tenemos es simplemente entrar aquí en la multitarea. Aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Entonces, si quiero cerrar, por ejemplo, el CardX, simplemente deslizo de abajo hacia arriba. Este es un escritorio y este de acá es otro. Entonces, si quiero cerrar ahora el Call of Duty, deslizamos de abajo hacia arriba. Y ahí ya nos queda el Genshin Impact. Si también lo quiero cerrar, pum, chao. Aquí tengo estas otras 4 aplicaciones. Si quiero cerrar solamente algunas, deslizo simplemente en la aplicación que quiero cerrar. Entonces acá está el calendario, simplemente deslizo el calendario de abajo hacia arriba y se nos cierra. Si queremos cerrar por ejemplo Disney Plus, que está a este lado de acá, deslizo aquí mismo en Disney Plus, deslizamos de abajo hacia arriba y ya se nos cierra. Y entonces solamente nos quedan estas 2 aplicaciones abiertas. Entonces esa es una de las mejores funciones que tenemos con iOS 16 o iPadOS 16. Si queremos simplemente que ya no tengamos como esta vista de escritorio con varias aplicaciones abiertas de esta forma, venimos aquí otra vez a nuestro centro de control y desactivamos esta opción. Y como puedes ver, ya se nos reacomodan las aplicaciones que teníamos abiertas. En este momento me quedo como en Split View, una aplicación al lado de la otra. Entonces vamos a sacar esta aplicación de aquí porque quiero mostrarles bien cómo funciona. Recuerden entonces que tenemos el organizador visual desactivado. Y tenemos por ejemplo aquí el Pinterest abierto. Si queremos agregar 2 aplicaciones, recordemos que podemos utilizar hasta 3 aplicaciones al mismo tiempo sin el organizador visual. Si queremos entonces abrir 2 aplicaciones, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí arriba los mismos 3 punticos que les mostré ahorita, tocamos ahí y tenemos ya unas opciones diferentes. Tenemos Split View y Slide Over. Con Split View vamos a poder dividir la pantalla en 2 partes y vamos a tener una aplicación a un lado y la otra aplicación al otro lado. Entonces, si le hundimos aquí en Split View, como puedes ver, se nos hace a un lado para que podamos abrir otra aplicación. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar las fotos. Y como puedes ver, entonces ya tenemos a un lado Pinterest y al otro lado las fotos. Si tocamos otra vez en estos punticos y volvemos y tocamos donde dice Split View, vamos a poder cambiar la posición de las ventanas, como puedes ver.
Para el slide over, eso lo que es que vamos a poder tener una tercera aplicación en una ventana flotante. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el calendario, lo arrastramos de abajo hacia arriba y aquí en el medio lo soltamos y nos queda en esta ventanita flotante que podemos colocar en un lado o en el otro. Si queremos como ocultar esta aplicación, simplemente la deslizamos hacia afuera y ya nos quedan las otras dos aplicaciones que tenemos. Si queremos como reacomodar estas dos aplicaciones que tenemos en Split View, vamos a tocar aquí en el centro donde tenemos como esta línea y vamos a poder seleccionar el tamaño que queremos. Si queremos que Pinterest sea más grande, lo colocamos aquí. Si queremos que las fotos sean más grande, lo colocamos acá y seguimos teniendo la tercera aplicación en ventana flotante. Si queremos simplemente cerrar una de estas dos aplicaciones para que solamente nos quede una en pantalla completa, vamos a deslizar por completo hacia el lado que queremos. Por ejemplo, si queremos solamente Pinterest, deslizamos completamente y ya nos queda Pinterest en pantalla completa. Y el calendario nos sigue quedando aquí en esta ventana flotante. Si queremos colocar ya el calendario y Pinterest en pantalla dividida, tocamos desde esos tres punticos y vamos a arrastrarlo hacia este lado o hacia el otro lado. Y ahí ya nos queda en pantalla dividida. Si queremos simplemente cerrar una de estas dos, hacemos exactamente lo mismo. Tocamos en los tres punticos y le hundimos en cerrar o simplemente deslizamos. O también podemos entrar a la multitarea y desde aquí vamos a cerrar la aplicación que queremos. Por ejemplo, digamos que queremos cerrar Pinterest, deslizamos hacia arriba y ya se nos fue Pinterest, ya la tenemos cerrado. Desde aquí vamos a poder seleccionar qué aplicaciones queremos en pantalla dividida. Simplemente seleccionamos la aplicación que queremos y la arrastramos hacia la otra. Entonces aquí, como puedes ver, tenemos Star Plus y las fotos y vamos a poder seleccionar en qué orden la queremos. Si queremos que las fotos estén a la izquierda y Star Plus a la derecha, pues simplemente lo colocamos aquí y listo. Entramos y ahí ya nos quedan. Y si queremos sacarla de la pantalla dividida, hacemos lo mismo, simplemente lo sacamos y listo. Y ahí ya nos quedan las aplicaciones en pantalla completa. También, por ejemplo, si tenemos la aplicación de calendario y queremos abrir como varias aplicaciones de calendario al mismo tiempo, vamos a tocar aquí donde están esos tres punticos y en la parte de acá abajo ya se nos abre como este pequeño menú y como puedes ver tenemos el de hoy, que es este que tenemos aquí abierto, y podemos seleccionar ventana nueva, le hundimos ahí y ya se nos crea otra ventana. Volvemos y tocamos y se nos crea otra, y volvemos y tocamos y se nos queda otra. Entonces tenemos 4 aplicaciones de calendario abiertas, como puedes ver aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, con lo que ya les enseñé, vamos a poder colocar estas dos aplicaciones de calendario aquí y estas otras dos acá. Entonces acá tenemos 2 aplicaciones de calendario y tenemos otras 2. Si queremos hacer lo mismo pero con la aplicación de archivos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tocamos en los tres punticos con la aplicación de archivos abierta, claro está, y podemos abrir otra ventana, otra ventana, otra ventana y otra ventana. Si venimos a la multitarea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ventanas abiertas de archivos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seleccionar estas dos, acá podemos seleccionar estas otras dos. Entonces abrimos estas dos de aquí. Por ejemplo, aquí tengo las descargas y acá tengo Brave. Entonces, si digamos que queremos copiar una carpeta en otra, simplemente lo dejamos presionado, le hundimos en copiar y acá dejamos presionado también y le hundimos en pegar. Y como puedes ver, ya se nos pegó la carpeta que copiamos de esta otra. Y para cerrarlas, pues hacemos lo mismo que ya les mostré ahorita. Esto también funciona con Safari. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo estas 3 pestañas, que esta que es de Apple, esta que es de YouTube y esta otra que también es de YouTube. Tocamos aquí y podemos abrir otra ventana de Safari, otra ventana de Safari, otra ventana de Safari. Entonces, digamos que aquí voy a tener Google. Tocamos aquí para que nos muestre otra vez las ventanas. Digamos que acá voy a tener Yelp. Volvemos y tocamos aquí y en esta otra vamos a tener Wikipedia, por ejemplo. Entonces aquí ya tenemos todas las ventanas abiertas de Safari con Google, Wikipedia, Yelp y las otras 3 pestañas que tenía aquí. Entonces digamos que mientras estoy viendo este video en YouTube aquí en Safari, venimos a multitarea y quiero tener por ejemplo el Google en pantalla dividida con YouTube. Entonces así vamos a poder hacerlo. Si quiero reemplazar ahora Google con Wikipedia, venimos acá y seleccionamos Wikipedia y lo colocamos aquí encima y ya se nos reemplaza. Y para cerrarlos exactamente de la misma forma. Y eso no es todo. Vamos a colocar el iPad a este lado y vamos a colocar mi MacBook a este otro lado de acá.
También tenemos una opción que es muy buena, que se llama Sidecar y continuidad. Entonces vamos a conectar nuestro iPad al Wi-Fi. Para esto tenemos que tener la misma cuenta de iCloud en los dos dispositivos. Entonces ahora, si quiero utilizar el teclado y el mouse de la MacBook en el iPad, lo vamos a poder hacer. Simplemente con tener el Wi-Fi prendido y la misma cuenta de iCloud, vamos a poder pasar el mouse de la Mac al iPad. Aquí, como puedes ver, ya tengo el mouse de la MacBook aquí en el iPad. Y vamos a poder manejarlo desde nuestra MacBook. Entonces, por ejemplo, si venimos aquí a las notas y queremos escribir algo, pues aquí ya tenía algo escrito. Vamos a eliminarlo. Vamos a escribir, por ejemplo, hola, suscríbete a mi canal. Ahí ya nos queda escrito. Aquí vamos a escribir más cosas. Vamos a escribir nosotros lo que queramos directamente desde el teclado de la MacBook. Y vamos a poder utilizarlo con el mouse de la MacBook también. Entonces vamos a seleccionar todo este texto que acabo de escribir y lo vamos a borrar. Si queremos salir de la aplicación que tenemos abierta con el mouse de la MacBook, vamos a poder hacerlo con los gestos de los 4 dedos hacia arriba y ya se nos cierra. Si queremos entrar a la multitarea, hacemos exactamente el mismo gesto, pero mantenemos, entonces hacia arriba, mantenemos y ahí ya se nos abren todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Entonces mantenemos y ahí está, deslizamos hacia arriba y se nos cierra. Si con 2 dedos deslizamos de arriba hacia abajo, nos hace el gesto como si estuviéramos deslizando aquí. O bueno, entramos otra vez en YouTube y con 2 dedos vamos a ir deslizando. Si estamos, por ejemplo, en algún widget o algo así, vamos a poder deslizar desde aquí. Exactamente igual para acá. Si queremos pasar a la otra ventana, deslizamos con 2 dedos hacia un lado o hacia el otro. Si estamos, por ejemplo, en alguna aplicación cualquiera, notas por ejemplo, y queremos pasar de aplicación, deslizamos con 4 dedos hacia un lado o hacia el otro. Y ahí ya se nos van abriendo las aplicaciones que teníamos abiertas. O vamos pasando, más bien, vamos pasando de una aplicación a otra. Ahora, si queremos utilizar el Sidecar lo que es que vamos a poder duplicar nuestra pantalla de nuestro MacBook. Vamos a seleccionar aquí en la MacBook la parte donde dice pantalla. No lo pueden ver porque el espacio es muy pequeño. Entonces aquí donde dice pantalla, vamos a duplicar pantalla y seleccionamos la pantalla de nuestro iPad. Aquí ya se nos abren algunas opciones y yo lo tengo simplemente en usar como una pantalla independiente. Entonces acá ya tengo la pantalla de mi MacBook, pero en una pantalla separada. Entonces, por ejemplo, si quiero utilizar o pasar una aplicación de la MacBook al iPad, simplemente deslizo hacia la pantalla del iPad y aquí ya la tenemos. Digamos que voy a pasar la aplicación de Safari con la ventana de Google, deslizamos y ahí ya se nos pasa a este lado. Y esta pantalla, como les digo, nos queda como una completamente independiente. Hasta el momento no he podido encontrar como alguna forma de poder utilizarlo como si fuera una pantalla táctil. No me ha dejado o no he encontrado como una forma. Si de pronto ustedes conocen alguna forma, pues déjenmela saber. Y aquí mismo pues vamos a poder abrir las aplicaciones que tenemos en nuestra MacBook directamente en el iPad. Y si simplemente ya queremos dejar de duplicar la pantalla, hacemos exactamente el mismo proceso, pero la desactivamos. Y ahí el iPad vuelve otra vez a sus funciones normales. Para utilizar estas funciones de Sidecar y continuidad, solamente necesitas cualquier Mac, ya sea un iMac, ya sea una MacBook Pro, una MacBook Air o incluso una Mac Mini. En cuanto a la batería, pues bueno, sinceramente me imaginé que iba a tener una mejor batería. Este iPad, al tenerlo con el modo claro y con el brillo, digamos más o menos así, como a la mitad, me ha llegado a durar unas 4 o 5 horas. Yo me imaginaba que iba a ser un poco más, sinceramente, me imaginaba que iba a ser un poco más. Pero cuando ya tenemos el modo noche activado, ahí sí que me ha durado más, me ha llegado a durar unas 8 o 9 horas. También esto depende mucho del uso que tú le des. Yo lo utilizo siempre con datos móviles, con el Wi-Fi completamente apagado y lo utilizo más que todo para ver videos aquí en YouTube desde Safari. Las cámaras de este iPad son
cámara gran angular de 12 megapíxeles y cámara ultra gran angular de 10 megapíxeles. Vamos a tener lo mismo como en prácticamente todos los dispositivos de Apple, la cámara rápida, la cámara lenta, el video, que vamos a poder grabar videos hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo, y también vamos a poder grabar en ProRes. Pero para poder grabar en ProRes vamos a tener que utilizar una aplicación de terceros como Filmic Pro, por ejemplo, que son aplicaciones de pago, o Final Cut Pro, que también es de pago. Pero si vamos a utilizarlo aquí en la interfaz de la cámara, como en el iPhone, no lo tenemos disponible. Tenemos también lo que es la fotografía. Tenemos también modo retrato, pero solamente el modo retrato funciona para la cámara frontal, que la cámara frontal es de 12 megapíxeles, una cámara ultra gran angular. Tenemos también la cámara cuadrada y la panorámica. Pero sinceramente no sé cuántas personas utilicen un iPad y más de 12.9 pulgadas para tomar fotografías, pues como por ahí en la calle o así. Estas cámaras son más que todo para escanear documentos y para videollamadas. También tenemos por acá lo que es la fotografía live, que son estas fotografías en movimiento. Tenemos por aquí el temporizador hasta 10 segundos, tenemos el flash, y pues ya por aquí cambiamos entre la cámara gran angular y la ultra gran angular. Entonces ahora, hablando un poquito sobre las aplicaciones profesionales que tenemos, pues en este iPad vamos a poder utilizar lo que es la aplicación de Filmic Pro, que ya les mencioné ahorita, Final Cut Pro, que ya también les mencioné ahorita, LumaFusion, que igual como con Final Cut Pro son aplicaciones profesionales para editar video. También tenemos lo que es DaVinci Resolve, Photoshop, Lightroom, Octon X. Esta aplicación de Octon X es para crear diseños en 3D, y también tenemos Procreate, y pues tenemos otras aplicaciones, que estas aplicaciones que les acabo de mostrar son como las más conocidas. Entonces ahora, en conclusión, con este iPad vamos a tener una pantalla increíble, muy fluida, buenos colores, buen brillo, buen nivel de detalle. También tenemos un sonido increíble que es muy alto, tiene buenos bajos, buenos agudos, buenos graves. También tenemos todas las opciones del Apple Pencil para todas las personas que quieran dibujar, que quieran escribir todo el tiempo. Eso es más que todo como para dibujar, diría yo. Pero pues también para todas las personas que quieran escribir a mano, pues lo van a poder hacer. Tenemos también lo que es el Magic Keyboard, tenemos carga rápida. Yo me imaginé que iba a ser un poco más lento al momento de cargar, pero no, es bastante rápido para cargar. Y eso que con el cargador de 20 watts, tendré que probarlo con el de 30, a ver si de pronto carga un poco más rápido o no, o qué pasa, pues vamos a ver. Tenemos también lo que es Sidecar. Al tener una pantalla así de grande, vamos a poder duplicar la pantalla de nuestro MacBook, vamos a tener pantalla completamente independiente, vamos a poder controlar o manejar nuestra iPad desde el teclado y el mouse de la MacBook. También vamos a poder conectar nuestros accesorios a este iPad, ya sea un disco duro externo, memorias SD, ya sea un mouse, un teclado, y no precisamente tiene que ser el mouse y el teclado de Apple. Podemos utilizar un mouse y un teclado de Windows y nos va a servir también. Vamos a poder conectarle un monitor externo, ya sea un televisor, como en mi caso, que lo probé con un televisor. Y también vamos a poder tener el televisor o nuestro monitor como una pantalla completamente independiente. Vamos a tener 4 aplicaciones en el televisor, 4 aplicaciones en el iPad, y todo va a funcionar muy fluidamente. Con este procesador M2 vamos a poder correr cualquier aplicación que nosotros queramos, ya sean aplicaciones profesionales como las que te acabo de nombrar, o ya sean juegos bastante intensos, pesados o con mucho gráfico como los que te mostré ahorita. También vamos a tener mucho soporte de actualizaciones, ya que este iPad, al tener el mismo procesador de una MacBook, seguramente va a tener muchos años de actualizaciones. Así que pues bueno, déjame saber acá abajo en los comentarios qué te parece esta iPad. ¿Te comprarías una? Si ya tienes una, déjamelo saber acá abajo en los comentarios también. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, me la haces saber. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.